Un policía se enfrenta a una serie de acontecimientos, los cuales parecen tener relación entre sí, pero pronto se dará cuenta de que debe elegir entre creer y no creer en la religión si quiere resolver este caso y poner a salvo a su familia. La película comienza en Irak por allá del 2010, donde un grupo de soldados se encuentra en medio de una guerra. Al caer la noche, los soldados se adentran en la selva para seguir buscando a los contrarios, donde se enfrentan a arañas, víboras venenosas y hasta murciélagos que solo quieren echar pasión. Cuando por fin logran abatir a los soldados enemigos, descubren que se dirigían a una especie de túnel subterráneo, así que el sargento manda a un par de soldados para revisar qué es lo que hay dentro, encontrándose con un olor a putrefacción bien macizo y con lo que parece ser un santuario con escritos medios raros. Y cuando a los soldados les falla la cámara... Después de esto nos vamos hasta el 2013, pero ya en Estados Unidos. Aquí la policía está investigando la escena de un crimen donde dejaron abandonado a un recién nacido, el cual ya estaba todo morado debido a las condiciones del clima. Aquí conocemos al sargento Ralph, quien parece estar muy afectado por este hecho. Los demás policías le piden que se aleje de ahí para que puedan hacer su trabajo y él se va junto a su compañero Butler a patrullar. Mientras patrullaban reciben una llamada de auxilio sobre una pelea en un departamento no muy lejos de ahí. Ralph decide que tomarán esa misión y le dicen que el dueño de ese departamento es un marín retirado llamado Jimmy. Al llegar descubren que el departamento parece un basurero y la esposa del marín está muy golpeada. Ellos deciden que se lo llevarán preso y aunque la mujer y su hija intentan defender a Jimmy, los policías insisten en llevarlo, así que el marín se pone loco. Esto ocasiona una persecución por las calles que termina con Ralph dándole tremenda golpiza al marín para enseñarle que las del proceso no se les pega, y la golpiza es tan brutal que Butler tiene que separarlo para poder arrestarlo. Luego de esto, ambos atienden el llamado de una sospechosa dentro del zoológico de la ciudad. Al llegar, los policías les dicen que por la tarde, la sospechosa aventó a su hijo de 2 años al área de leones y que después de eso se escondió entre la gente. La buena noticia es que los leones fueron encerrados a tiempo para que no se comieran al niño. La mala noticia es que el pequeño se rompió el cráneo y tuvo que ser llevado al hospital de emergencia. Además, no vieron salir a la mujer, así que intuyen que sigue por ahí escondida. También les dicen que justo cuando la loca aventó al niño, todo el zoológico se quedó sin luz. Ambos policías salen a buscar a la mujer con ayuda de visores térmicos. Para agilizar la búsqueda, se separan y mientras que Butler es asustado por un oso, Ralph hace su chamba y encuentra a la mujer. Los hombres arrestan a la mujer, quien no para de repetir la letra de una canción. Ellos piensan que tal vez sí está más loca de lo que creen, pero en ese momento observan a un hombre todo misterioso con la cara tatuada pintando dentro del área de los leones, que según los policías no lo habían visto por ahí. Ralph intenta seguirlo para interrogarlo por lo que pasó con el niño, pero al llegar a la zona, el sujeto simplemente desaparece y lo único con lo que se encuentra es con los leones que misteriosamente ya andan libres. El guardia de seguridad se espanta y deja encerrado a Ralph, pero gracias a las barreras de seguridad, el policía logra salir de ahí con vida. Luego de una larga noche de trabajo, Ralph por fin llega a casa y le da los buenos días a su esposa llamada Jen. Más tarde, cuando regresa al trabajo, descubre que la mujer del zoológico, cuyo nombre es Jane, ha sido recogida por este hombre llamado Mendoza, quien se presenta como un capellán. Que si no sabes qué es eso, pues yo tampoco, pero según San Google, un capellán, también conocido como un especialista en cuidados espirituales, forman parte del equipo de atención que se enfoca en el bienestar espiritual de los pacientes y sus familias. O sea que prácticamente es como un padre, pero con permiso para usar ropa de calle. Mendoza dice que él es el cuidador de Jane y por eso la va a cuidar en el camino hacia un manicomio. Antes de irse, Mendoza les pregunta si cuando la arrestaron, la chica tenía una fuerza fuera de lo normal, pero los chicos dicen que no y tampoco preguntan más sobre el tema. Mendoza se despide diciéndoles que si recuerdan algún detalle sobre lo que pasó, pueden llamarlo y les da su número.
Más tarde hablan sobre el pintor extraño al que vieron la noche anterior, diciendo que según el dueño del zoológico no trabajaba ahí, que no hay huellas sobre él en la zona y que hay cámaras pero que tardarán unos días en ser liberadas para que las puedan ver. Luego de esto, Ralph se pone a ver videos de su esposa e hija para agarrarle más cariño al trabajo, pero en ese momento escucha una conversación de dos de sus compañeros donde una loca dice escuchar cosas raras en su sótano que está mal pintado, además de recibir una llamada de su padre quien le pide que cierre todas las puertas, pero que su padre murió hace 7 años. Ralph asocia eso de las puertas con la canción que estaba cantando Jane en el zoológico y lo del sótano mal pintado con el pintor raro que también estaba ahí, así que pide ver el reporte y al sospechar que pueden estar conectados, decide ir él mismo a investigar el caso. Cuando llegan son atendidos por la familia de la mujer, descubriendo que desde hace días duermen todos juntos en la sala de la casa, ya que le tienen mucho miedo a unos ruidos extraños que vienen del sótano, además de que se la viven a oscuras porque cada que prenden un foco, este se quema y tienen unas velas especiales que les dio el padre del lugar, pero que por alguna extraña razón ahí no se logran prender, por lo que piensan que la casa puede estar poseída. Los policías obviamente no les creen, así que los llevan al sótano y en el camino les cuentan que las imágenes religiosas se cayeron y que los animales se comportan muy agresivos. Ambos policías bajan al sótano para investigar, pero después de estar un rato ahí, Butler dice que huele asqueroso y que necesita tomar aire, dejando a Ralph completamente solo ahí abajo. Y cuando sigue investigando, el cuerpo de aquel hombre se abre debido a todo el tiempo que ya estaba ahí sacando muchas moscas, lo que podría explicar el olor a putrefacción que había ahí dentro. El oficial se da cuenta de que la pared está mal pintada y cuando le preguntan a la familia mientras recogían el cuerpo, ellos les dicen que hace tiempo contrataron a 2 pintores para que hicieran ese trabajo. Mencionan que no saben cómo se llama el otro pintor, pero que tenía una capucha negra y unas marcas medias extrañas en la cara. Debido a esto, Ralph y su equipo van a visitar la casa del pintor muerto, encontrando una gran cantidad de basura tirada que ya hasta hizo cucarachas. También encuentran una pintura un poco extraña en una de las paredes y un par de fotos un poco reveladoras. Resulta que el pintor muerto era esposo de Jane y el padre del niño que terminó con el cráneo roto. También encuentran otra foto donde ven al pintor muerto, al marín golpeador de mujeres y a otro soldado más que les hace sospechar que él es el hombre al que están buscando, cuyo nombre es Santino. En ese momento escuchan un ruido extraño dentro del departamento y cuando van a ver de qué se trata, encuentran a un perro encadenado muy furioso y con un Cristo sin cruz colgando del cuello y a un gato crucificado en la cruz de ese Cristo empotrado en la pared. Al día siguiente prepara a su hija para que vayan a la iglesia con su madre. Cuando su hija sale, Jen se queda para platicar con él, dándole la noticia de que está embarazada. Él se emociona, pero ella le dice que ya sabe desde hace un tiempo, solo que no le había podido decir porque se preocupa más por su trabajo que por su propia familia. Él intenta disculparse, pero Jen solo le dice que lo ama y él promete ser más atento con ellas cuando no esté trabajando. Cuando se van, Ralph escucha que algo anda mal con sus peces y cuando se asoma, ve que han asesinado a uno de ellos. Después, al llegar a su trabajo, le dicen que el video del zoológico fue liberado. Antes de poder verlo, se topa de nuevo con Mendoza, quien le pide acceso al video para saber por qué Jane hizo lo que hizo con su hijo. Ralph le dice que es obvio que es una loca, pero Mendoza le dice que no es así y que presiente que el problema de Jane es más espiritual. Le cuenta que Jane puede estar poseída por algún ente maligno, pero Ralph solo le dice que eso es ridículo y que solo es una forma de culpar a otras cosas por las acciones que las personas hacen conscientemente. Mendoza, al ver que el policía no quiere cooperar, solo le pide que si ve algo extraño en ese video, que le avise cuanto antes. Después va con Butler, quien le cuenta que ya tiene los registros de los 3 militares que aparecen en esa foto. Los 3 estuvieron en la guerra contra Irak y los 3 fueron dados de baja por atacar al capellán que iba con su pelotón. También le dice que la autopsia del marín al que encontraron en el sótano dice que él solo se mató al beber 2 litros de disolvente de pintura, y llegan a la conclusión de que Santino estuvo con el marín cuando murió y estuvo cerca de Jane cuando intentó asesinar a su hijo. Después de esto,
Ahora sí están listos para ver el video del zoológico. En él, observan cómo Santino intenta borrar un mensaje que estaba escrito en la pared de los leones y luego observan cómo se le acerca Jane, la cual parece ser poseída por él para aventar a su hijo al vacío solo para después regresar a pintar la pared como si nada de eso hubiera pasado. En ese momento, Ralph escucha una estática en el video, seguido de risas de niños las cuales Butler no logra escuchar, diciendo que no tiene sentido porque el video no tiene sonido. Luego de esto, llegan a la parte en la que ellos vieron a Santino y observan cómo fue él quien abrió las puertas de los leones, hablando con ellos para que atacaran a Ralph como si los estuviera hipnotizando. Y en ese momento, Butler dice que él no vio nada, así que Ralph regresa el video, pero en efecto, ya no hay nada. Al día siguiente, el cansancio de toda una semana dura en el trabajo provoca que Ralph no aguante más los gritos de su hija y le habla muy pero muy feo. Jane le pregunta por qué se comporta así y él le cuenta todo lo que le pasó, desde el marín que golpeó a su esposa enfrente de su hijo, la chica que aventó a su hijo al área de los leones y hasta le cuenta sobre el recién nacido que encontraron en el basurero al inicio de la película. Descubrimos que estaba así de afectado porque cuando llegó, el tipo intentó reanimar al bebé pero que fue en vano y murió en sus brazos. Y él le dice que no le había contado nada sobre eso y no le queda más que respetar el espacio de su esposo al tener una semana muy dura como policía de la ciudad. Por la noche, Ralph va a visitar a la esposa de Jimmy, el marín golpeador. Él le muestra la foto de los 3 soldados y ella le cuenta que hace años regresaron de Irak. Santino y el que ya está muerto pusieron un negocio de pintura y visitaron a Jimmy para pintarle su oficina gratis debido a la amistad que tenían. Ralph le pide ver la oficina. Al entrar descubre que esa habitación también está muy mal pintada y que en algunas partes hay marcas de algunos arañazos. La mujer le cuenta que Jimmy a veces tiene esos arranques y que lo ha encontrado hasta en la calle haciéndolo con las manos llenas de sangre. Ralph le pregunta si su esposo consumía drogas, pero ella le dice que no lo sabe y que lo único que sabe es que desde que regresó de la guerra contra Irak, su esposo ya no es el mismo. Después Ralph encuentra unos discos duros. La mujer le dice que Jimmy era camarógrafo de combate y esos discos duros tienen todo el video de la guerra. Pero antes de poder revisarlos, Ralph descubre que la pared ya se está despintando y descubre algunos dibujos en ella. Al seguir raspando logra botar toda la pintura y encuentra el mismo mensaje que Santino parecía intentar borrar del zoológico. En ese momento se va la luz y su radio comienza a tener interferencia haciendo el sonido de los niños jugando. Luego escucha el sonido de una tubería y al salir a investigar es atacado por Jimmy, quien ha vuelto a su casa pero comportándose como si fuera todo un animal. Ralph nos explica por qué el hombre se comporta así, y como la luz regresa, decide revisar las grabaciones de los discos duros. En ellas encontramos lo que vimos al inicio de la película. Vemos que lo que los atacó fue una gran cantidad de murciélagos volando que cuando se esfuman dejan a Santino completamente hipnotizado y con unas extrañas marcas en su rostro. El hombre se acerca al mural que tenía las escrituras y vemos que son las mismas escrituras que encontró en la pared de Jimmy. Luego va a despintar la pared del sótano de la familia que creía que su casa estaba poseída y sí, también descubre que están esos mismos escritos. Al día siguiente va al manicomio donde está internada Jane. Aquí se encuentra con Mendoza, quien lo lleva al área de aislamiento, que es donde se encontraba la chica. Cuando llegan con ella vemos que la vida no la ha tratado nada bien y que habla como si tuviera una víbora atorada en la boca. La mujer se pone a hablar en latín, así que Ralph le enseña los escritos de las paredes para ver cómo reacciona, y Jane lo muerde salvajemente hasta que Mendoza dice unas frases en latín para que lo suelte. Después de esto, Mendoza le pide hablar un rato. Aquí el chico le cuenta que esos escritos son una combinación entre persa y latín, haciendo referencias a algunas puertas desde el más allá para que los demonios entren. Ralph le pregunta por qué se volvió capellán. Mendoza le cuenta que en su juventud fue un drogadicto hasta que se hartó y por eso se acercó a la religión. Y luego le cuenta a él que se volvió policía porque precisamente un drogadicto se metió a su casa a robar cuando era pequeño. Le dice que en su larga carrera ha encontrado un
sinfín de tragedias y que no le parece que Dios haya estado ahí, por lo que él piensa que Dios no existe. Mendoza le dice que está equivocado y que en realidad Dios siempre estuvo presente en personas como él que se dedican a hacer el bien. Luego le muestra un caso real de una posesión que le tocó atender de una niña de 5 años cuya madre se llamaba Claudia. Le dice que si bien el 30% de los casos de posesión son falsos, hay muchos otros que sí son verdaderos, y luego de mostrarle esto, le pregunta quién es Marvin. Como Ralph evita ese tema, deciden jugar billar, y después de esto, el hombre regresa a su casa donde Jen le cuenta que su hija no pudo dormir toda la noche, ya que decía que alguien estaba arañando el suelo. Ralph cree que lo que está investigando tiene algo que ver, pero su esposa le dice que tal vez en realidad no se siente segura porque le falta a su papá todas las noches. Luego de esto, va a ver a su hija y aquí vuelve a tener otra visión con el hombre que se le apareció cuando veían las grabaciones del zoológico. Solo que mientras esto pasaba, vemos que en el hospital donde estaba Jane, la chica ya armó todo un desastre y asesinó a todos los guardias para poder escapar. Al día siguiente, Mendoza le dice a Ralph que los mensajes en las paredes son los que están ocasionando tanta tragedia, que todos aquellos que sean susceptibles pueden ser poseídos al leerlo, y que Santino fue el primero quien lo leyó en Irak y que ahora está intentando reclutar a más personas gracias a ese mensaje. Ralph le muestra el video de cuando Santino parece hipnotizar a los leones y aquí vuelve a escuchar las risas de los niños y a ver el rostro que lo persigue, pero Mendoza le dice que él no vio nada. El hombre le cuenta que ha estado escuchando y viendo todo esto, y Mendoza le dice que tal vez Santino sabe sobre su pequeño don y por eso lo está poniendo a prueba. Resulta que Ralph es muy bueno para intuir cuando algo no está bien o cuando alguien es muy peligroso. Ese don lo usa en su trabajo como policía y Mendoza le cuenta que eso es un don espiritual, o sea que detecta lo que los demás no pueden detectar y que eso puede ponerlo en mucho riesgo. En ese momento llega Butler diciendo que descubrieron que los mensajes de las paredes no están hechos con pintura, sino con sangre humana, y al hacer las pruebas encontraron que se trata de la misma sangre de Santino y gracias a que tiene antecedentes penales por maltrato intrafamiliar, lograron ubicar dónde se encuentra su casa. Al llegar ahí se dan cuenta de que Santino no está, así que deciden esconderse y esperar a que llegue para arrestarlo. Solo que mientras eso pasaba, vemos que la hija de Ralph vuelve a escuchar aquellos sonidos de alguien rasgando su piso. En ese momento se va la luz y algo cierra su puerta. Cuando su madre escucha sus gritos va corriendo para ver qué sucede, y al abrir la puerta, su hija le cuenta que la puerta no se podía abrir por más que lo intentaba. Por otro lado, Mendoza le dice que si su teoría de que tiene un don divino es cierta, puede que su familia y él estén corriendo un gran peligro, y que si quiere que lo ayude, debe regresar al camino de Dios. En ese momento, Ralph recibe una llamada de su esposa, pero decide colgar. Le dice al padre que todo eso de la religión es muy complicado, pero él le dice que necesita tener fe para volver a creer. Le cuenta que después de sacarle el chamuco a la hija de Claudia, él y Claudia recayeron, se drogaban y después de que el efecto se pasaba, tenían relaciones sexuales sin parar. Claudia quedó embarazada, pero como no quería tener otro hijo, decidió abortarlo. Ralph se sorprende porque se supone que un padre no hace eso, y Mendoza le cuenta que sí fue a confesarse al Vaticano, pero que los del Vaticano lo perdonaron y le dijeron que debía de seguir haciendo el bien con las personas que estaban poseídas, ya que su don no lo tenía cualquiera, pero que si lo volvía a hacer, sí lo expulsarían de la religión. En ese momento, Ralph alcanza a ver que Santino va llegando a su casa. Ellos se ponen manos a la obra para atraparlo, pero al entrar a su departamento, el soldado ya no estaba ahí. En ese momento se va la luz y el protagonista escucha la canción que Jane estaba cantando en el zoológico. Como Butler no escucha nada, decide guiarlo hasta el origen de la música. Ellos llegan al elevador del edificio y aquí observan a Jane bajando. Ralph se queda a esperar en el elevador mientras que Butler baja por las escaleras de servicio. Cuando Ralph llega al sótano, comienza a escuchar que alguien le pide ayuda, luego escucha algunos gritos desgarradores, mientras que vemos que Butler no ha podido llegar porque hay alguien estorbando en las escaleras. Ralph escucha a Santino, quien juega con su mente hablando como él y sacando sus trapitos a la luz, luego hace que todos los cristales se rompan, lo que provoca que Mendoza decida ir en su ayuda, pero mientras llegaba, Billy se pone a atacar al policía solo para que Santino logre escapar, y cuando parecía
que todo estaba perdido para Ralph, llega Mendoza y le hace un exorcismo a Billy, lo que provoca que Ralph vuelva a escuchar las risas de aquellos niños, pero todo se calma cuando Mendoza logra sacarle el demonio al hombre. Quien lastimosamente no corre con la misma suerte es Butler, ya que el chico se encuentra con Santino cuando este intentaba huir. Ellos tienen una pelea a muerte con cuchillos, pero todo termina cuando Santino hace que Butler se tropiece con las escaleras, luego lo tortura haciéndole diferentes cortadas en el rostro y en el cuerpo, y finalmente, luego de un grito espeluznante, Santino termina con su vida. Poco después llega Ralph. Él intenta pedir ayuda para su amigo, pero se da cuenta de que ha llegado demasiado tarde. Después de esto, decide hacerle caso a Mendoza y se vuelve a acercar a la religión, empezando con confesarse. En la confesión le cuenta a Mendoza que ha sido un policía de mano muy dura, hasta el punto en el que un día asesinó a un hombre, Marvin. Le cuenta que Marvin era un asesino serial suelto en la ciudad, y que hasta ese momento llevaba más de 11 víctimas, todas menores de edad. Un día, mientras caminaba con su esposa, Ralph se encontró con una de las escenas del crimen, una niña de 6 años, ya sin signos vitales, abandonada en un bote de basura. El protagonista vio en esa niña el reflejo de su propia hija, y aquí vemos que los sonidos de interferencia y de las sonrisas de los niños vienen de este recuerdo, y la cara del hombre ensangrentado al que ve seguido es porque él cuenta que Marvin regresó para echar un último vistazo, y fue ahí cuando él lo vio. Lo persiguió por algunas calles hasta que por fin lo pudo parar y lo golpeó tan fuerte que lo mató a puros golpes. Pero eso no fue todo. Ralph siguió golpeándolo durante mucho tiempo, aun cuando Marvin ya no se movía. Ralph le cuenta que no puede controlar su enojo. Después le dice que él sabe que Marvin merecía morir, pero no se explica por qué entonces ese hecho lo está consumiendo lentamente. Mendoza le dice que es porque aunque Marvin merecía morir, lo que hizo no fue justicia, sino venganza, y que la venganza nunca es buena ya que mata el alma y la envenena. Después de esto, Mendoza le dice que ahora sí está libre de pecado y le da la bendición para que ahora sí se vaya a luchar contra el demonio. Solo que mientras esto pasaba, su hija es atacada nuevamente por este ente maligno, primero al escuchar los arañazos en el suelo, luego sus juguetes se comienzan a accionar solos, y finalmente, cuando sale de su cuarto, se encuentra con Santino. Y luego, cuando Ralph se encontraba patrullando sin hacerle daño a nadie, al bajar, Ralph la reconoce como Jane, la loquita que se escapó del manicomio. Pide ayuda por la radio y en ese momento recibe una llamada de su esposa, solo que no era su esposa, sino que era Santino, y él le dice que él fue quien la obligó a saltar. Al darse cuenta de que está con su familia, Ralph decide ir hacia allá. Aquí se encuentra con Santino sin camisa y con las escrituras en latín grabadas en la piel. Ralph le pregunta por su familia, pero él solo le dice que si no la encuentra pronto, morirán. Aquí el protagonista lo golpea para que le diga dónde están, pero él no le dirá nada hasta que lo deje entrar en su alma. Él como que lo piensa un poco, pero en ese momento llegan los demás policías y someten a Santino, quien solo le pide que lo deje entrar en su alma. Santino es llevado a la comisaría de policía. Aquí es interrogado por Ralph y Mendoza con el fin de saber dónde se encuentra su familia, y como no quiere cooperar, pues no queda de otra más que pedirles a los demás policías que los dejen solos y practicarle un exorcismo ahí mismo. Mendoza le explica que él será su ayudante, le dice que hay 6 fases durante un exorcismo, pero que en todas haga solamente lo que él le pide, no le hable, no lo escuche y se limite solo a rezar y a leer el libro que le dio. En ese momento, Santino se levanta diciendo que todo el mundo ya entró y que la ceremonia está a punto de comenzar. Durante la primera fase, Ralph es debilitado por la presencia maligna, pero Mendoza le dice que resista y que pasará en un momento. Cuando Ralph se recupera, continúan con el exorcismo. En ese momento, el verdadero Santino toma el control y le pregunta qué es lo que está pasando y por qué está ahí. Mendoza explica que esa es la segunda fase del exorcismo y que es cuando el demonio intenta ocultarse detrás de la verdadera persona, o sea, de Santino. Sin dudarlo, continúa con el ritual y ahora reta al demonio a decirle su nombre, pero en lugar de eso, se libera de las ataduras de un pie y comienza a comérselo como si se tratara de un contorsionista. Ralph vuelve a asegurarlo contra la silla, mientras que Mendoza le arroja agua bendita, y en ese momento,
Una corona de espinas como la de Jesús comienza a hacerse visible en la frente de Santino. En ese momento se va la luz de la habitación y Mendoza le explica a Ralph que viene la fase del quiebre, o sea, escuchar la voz del verdadero demonio. El demonio le dice a Mendoza que Jane se aventó de un edificio y que fue él quien la obligó a hacerlo, además de que ese mismo destino le espera a su hijo, ya que aquí le revela que Claudia, la mamá de la niña a la que Mendoza le practicó el exorcismo antes, nunca abortó y decidió tener a ese bebé. Mendoza no lo puede creer, pero el demonio le dice que pronto su hijo será suyo. Mendoza pierde la cabeza, pero Ralph le dice que está haciendo justo lo que pidió que no hiciera y le dice que por favor se concentre. Mendoza retoma el control de la situación, le vuelve a ordenar que le diga su nombre y... El demonio sí dice su nombre, pero solo lo escucha Ralph. Él se lo dice a Mendoza y ahora que sabe quién está poseyendo a Santino, procede a expulsarlo de su cuerpo. Pero por supuesto, aún faltan dos fases más. El choque, donde todo explota y el demonio se vuelve aún más violento, y la expulsión, donde por fin logra sacarle el demonio a Santino y ahora el tipo puede vivir en paz. Bueno, a lo mejor en paz no, porque ¿quién podría vivir en paz con todas esas marcas en el cuerpo? Después de esto, logran saber dónde se encontraba la familia de Ralph, él junto a todo un escuadrón de policías van a rescatarlas y afortunadamente ambas están bien. 6 meses después vemos que la segunda hija de ambos nació sana y salva y ahora Ralph está preparando a su familia para que sea una familia de bien y caminen de la mano de la religión junto a Mendoza. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. También puedes seguirme en Instagram y contarme por allá qué otras películas o series quieres que traiga al canal. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hey, la noche ya cae, la noche ya viene, vámonos que es viernes, pero viernes 13, el frío se siente y Jason ya viene, más vale correr y no esconderte. Flow, corre bro, porque Freddy en sueños te mató y acá.